Porque creemos que el propósito de Dios es que tengamos salud y un alma próspera. Presentamos Salud Integral. Temas desde el punto de vista científico y bíblico para ayudarnos a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, alma y espíritu y orientarnos para lograr tener una salud integral. Bienvenidos. Muy buenos días, querida audiencia de Radio 760. Es una gran bendición y agradecemos al Señor por permitirnos estar de nuevo acá con ustedes para compartir con una profesional de la radiología, pero que ha tenido especialización últimamente en un tema que es de trascendental importancia. Me refiero a la doctora Lucía Galdames, que también es miembro de Iglesia de Cristo Elim Central y por lo tanto una sierva de Dios. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable, hermana Albita. Vamos a empezar a abordar un tema que es muy importante. Y no quisiera decir de entrada el título porque puede haber personas que digan, no, eso ya por mi edad no me corresponde, o puede haber algún varón que diga, no, ese es un tema de mujeres. No, en realidad a veces como familia necesitamos estar todos involucrados en lo que esto conlleva para juntos poder salir adelante, porque cuando una enfermedad viene y ataca, no es la palabra correcta y si me ayuda doctora, pero afecta al cuerpo de la pareja o de un familiar cercano, pues todos de verdad resultamos con un dolor muy profundo y empezamos a hacer y a dar lo mejor con tal de ver restablecida la salud de ese ser amado. Por supuesto que nuestro primer recurso, y siempre hay que decirlo, es el Señor, ir a Él en oración, pedir la dirección, pedir que por favor Él abra las puertas, nos oriente y nos provea, ¿verdad? Por eso es la razón de Salud Integral, porque queremos en el nombre de Jesús aprovechar el conocimiento y el tiempo que nuestros profesionales nos dan para poder compartir con todos ustedes y que juntos podamos lograr ese propósito divino de tener salud y ser prosperados. Así es que, doctora, vamos a hablar de el problema que ustedes últimamente como profesionales han estado atendiendo y es la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Así es, antes de que empecemos con esta definición, quiero darles otra definición para que podamos entender. Bueno, las mujeres cuando pues tenemos nuestra regla, nuestra menstruación, hay un tejido que se llama endometrio, que es el tejido que se descama y sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es cuando células similares a ese endometrio, que es donde como mujeres menstruamos, se sitúa en otros sitios que no debería de estar. Por ejemplo, ovarios, el útero, el recto, ¿verdad? Muchas mujeres padecen estreñimiento y todo, que vamos a hablar más adelante, diafragma, todo lo que conlleva la cavidad abdominal. Cualquier tejido que esté cerca del útero y el ovario puede haber endometriosis. Entonces, hay pacientes que incluso tienen el tórax y llega a otros sitios, ¿verdad? Entonces, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que no tiene cura, eso es muy importante, no tiene cura, y es una enfermedad sistémica, ¿verdad? Donde células similares al endometrio se implantan. Y ahí conlleva muchos síntomas que vamos a hablar. Ya habló usted de células, ya habló de acumulación de tejido en lugares que no corresponden, y fíjese todo lo que mencionó la doctora, porque esto es muy importante, cómo hasta en el tórax puede acumularse. Yo imaginaba mientras usted hablaba como cuando hay un sartén que se quedó con algo pegado, ¿verdad? Y eso, si no se limpia, se va acumulando. Y pues creo yo que genera otro tipo de problemas. Exactamente, genera muchos síntomas que no sé si hablamos ahorita o usted me indica, hermana. Como usted lo considere prudente, doctor. Ok, entonces
Ya cuando estas células se implantan, ¿verdad? Ese tejido empieza a crecer donde no debe crecer, que es muy importante, ese conocimiento puede causar muchos síntomas. Empezamos con el dolor menstrual incapacitante, que no debe ser normal. Como mujeres nos han dicho, bueno, si te viene la regla y te duele, aguántate. O situaciones así. Es normal que o alistamos ya las pastillas para soportar, lo cual no es normal. No es normal cuando ese dolor es incapacitante. ¿Qué quiere decir? Yo creo que todas conocemos que cuando a alguien le viene su menstruación, no le podemos ni hablar porque tiene que estar acostada en una cama. Es un dolor incapacitante. Quiere decir que no puede realizar las actividades que diariamente realiza. Entonces, cuando ese dolor es incapacitante, no es normal. Es un dolor pélvico crónico. ¿Verdad? Entre que otros síntomas, sangrado abundante, no solo dolor cuando le viene la menstruación, sino que dolor menstrual crónico, ¿verdad? Un dolor pélvico crónico, o sea, más de 6 meses, que aunque te venga o no les venga la regla, pues está ese dolor. Puede haber pacientes que sangren demasiado. Puede también haber dolor en la intimidad con la pareja. Puede haber, cuando les mencionaba que está implantada, por ejemplo, en el tórax, ¿verdad? Pacientes que cuando le vienen la regla tosen y tosen sangre. Y es algo que uno no puede relacionar, bueno, eso no puede ir de algo del útero, pero realmente también puede haber muchos síntomas porque no en todas las pacientes se presenta igual. ¿Qué otros síntomas pueden haber? Estreñimiento, puede haber dolor al defecar, sangrado a la defecación, abombamiento de la pancita, ¿verdad? Que cuando les viene a veces uno se pone un poquito flojo, ¿verdad? Mencionan las pacientes, pero cuando esa distensión abdominal que no es normal cuando te viene, quiere decir que puede haber afectación del recto, ¿verdad? Ese sangrado abundante y algo que no es el 100%, pero que puede haber es infertilidad. ¿Cuántas cosas puede causar una situación que se da y que muchas veces no sabemos por qué? ¿Cómo puedo yo saber si padezco de esto? Porque alguien puede decir, y a veces las mujeres nos acostumbramos a ser fuertes, ¿verdad? Decimos, no, ya, y como dije al principio, preparamos nuestra agüita caliente, nuestras pastillas y demás para soportar esos días, pero ¿cómo puedo yo saber si estoy afectada por este tipo de problema? Ok, lo primero es informarte, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes mucho dolor menstrual o cuando te viene la regla es algo incapacitante, como había mencionado antes, es importante que tú consultes con un ginecólogo especialista, ¿verdad? Él te puede dar el diagnóstico y el tratamiento y todo, pero antes, para confirmar si tienes endometriosis, se realiza un mapeo para endometriosis, ¿verdad? Eso es un estudio nuevo en Guatemala que empezamos a hacer este año, gracias a Dios. Entonces, ¿qué consiste este estudio? Este estudio es un ultrasonido, ¿verdad? Primero pueden haber dos métodos, ¿verdad? La resonancia magnética y el ultrasonido. Si una paciente una chica no ha iniciado la vida sexual, es la resonancia magnética. Si alguien ya inició con vida sexual, es el ultrasonido, ¿verdad? Entonces es un ultrasonido especial, dura aproximadamente 1 hora, ¿verdad? Donde evaluamos toda la cavidad abdominal, todos los órganos, riñones, hígado, vaso, el diafragma, que es donde a veces está implantado lo que les mencionaba cuando hay dolor de hombro, incluso cuando les viene la regla de que duele el hombro, si está en el tórax, que tosen un poco de sangre. Entonces evaluamos toda la cavidad abdominal y luego se pasa a la cavidad pélvica, ¿verdad? Un ultrasonido endovaginal, donde no solo es una evaluación de útero y ovarios, sino que es una evaluación de todo, ¿verdad? Esto lleva una preparación especial que también es importante. Se prepara, pues cuando uno va a hacerse el examen, le dan las indicaciones, lleva una dieta previa, hay que preparar el recto para que podamos evaluar todas las estructuras, ¿verdad? Útero, ovarios, recto, todos los ligamentos que unen el útero con el recto, el útero con el sacro, ¿verdad? Y la cavidad abdominal también en la superficie, ¿verdad? El estomaguito, ¿verdad? El abdomen, porque muchas pacientes pueden referir que a veces hay una bolita que les duele y cuando les viene la menstruación se les pone un poquito más dura y hay dolor, especialmente en pacientes con cesáreas, en chicas que les han hecho cesárea. Entonces esas células se llegan a la cicatriz
y empiezan a crear esa lesión, ¿verdad? Entonces es importante pues saber que la endometriosis puede haber superficial y profunda. Para el diagnóstico es muy importante esto. La superficial solo se evalúa cuando ya hay una operación directa, que es donde está como que una sabanita que recubre todo, ya iniciando el estómago para abajo, donde están las estructuras útero y ovarios, y la profunda, que es donde evaluamos esto. Antes, y a veces algunas veces todavía lo hacen, el diagnóstico únicamente era por cirugía, ¿verdad? Entraban a la paciente, no sabían qué tenía, vamos a entrar a operarla para ver qué hay, pero el problema de esto es que no tenían un mapa, ¿verdad? Por eso se llama mapeo de endometriosis, un mapa de todo, porque le podían operar una cosa que miraban por encima de la cirugía y tal vez faltaba el recto. Entonces se ha hecho un consenso desde los años pasados hasta pues ya 2019, 2020 en adelante, donde el mapeo de endometriosis es muy importante antes de llevar a una paciente incluso a cirugía. Yo agradezco a Dios porque la ciencia ha aumentado, ¿verdad? Sí. Y porque continúas haciendo pruebas, hablábamos con Gabriel fuera de micrófonos, yo le decía, lo bueno es que pues los científicos están evaluando y hasta que determinan que algo es certero, entonces lo dan como un hecho, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjense que cuando usted habla de este examen, yo lo considero tan importante porque en algunas ocasiones ya cuando diagnostican a una paciente con una enfermedad más grave, ya no se puede hacer nada y se pudo haber prevenido por medio de un mapeo como el que usted está hablando. Entonces, no demos, y aquí quiero que por favor nos hable un poquito con respecto a la tolerancia al dolor, porque a veces, ya dije, ¿verdad? Soportamos, pero a veces también creo que es necesario saber hasta dónde tenemos y si no, empezar a buscar la ayuda necesaria para poder determinar, doctora, ¿verdad? ¿Qué tanto deben soportar el dolor? Porque si, bueno, creo que ella lo hizo, si es incapacitante, uh-huh, si no nos permite realizar las actividades normales, entonces ya hay que ponerle atención. Así es. Ok, la endometriosis, entonces, ¿qué la provoca? Ya dijo usted, descamamiento del tejido, uh-huh, y que se va acumulando en diferentes, y eso crece. Ajá, eso puede crecer. ¿Qué lo provoca o por qué se da? No hay todavía una respuesta correcta. Antes se pensaba, hay muchas teorías, ¿verdad? Uh-huh. Y una de esas era que la menstruación se regresaba por las trompas hasta la cavidad, pero ya es una información que pues, no es correcta, ¿verdad? Es una teoría y hay otras teorías donde desde el feto se han examinado fetos donde ya se han encontrado células de endometriosis fuera de donde es. Entonces es muy probable que a la hora de la formación, ¿verdad? Algo no es correcto y esas células se pueden ir implantando desde antes del nacimiento. Entonces no hay algo que, bueno, usted come algo y por eso le da esto, no, sino que hay muchas teorías, la teoría de Samson que ya les mencioné y esta nueva teoría o nuevos estudios, ¿verdad? Que se han visto que se han encontrado desde fetos, entonces viene desde pues la concepción, desde donde está formación el embrión. Sí, no hay algo entonces que nosotros estemos haciendo mal y que por eso se dé, ¿verdad? Así porque es. A veces se han dado mitos como que incluso yo recuerdo que antes, hace muchos años decían que no se bañe o que no coma tal cosa en este periodo porque eso le va a caer mal, ¿verdad? No, o sea, no hay una causa específica. Ahora, ¿quiénes la sufren? ¿Hay un periodo de edad, doctora? Desde la primera menstruación, ¿verdad? Hay pacientes que he visto y me dicen, doctores, que yo me acuerdo cuando me vino la primera vez porque fue un dolor insoportable. Entonces, como viene desde el tejido, desde que crecemos, cuando viene la primera menstruación, es una menstruación insoportable, entonces nos puede afectar desde la primera menstruación en la adolescencia, incluso en pacientes ya con menopausia, ¿verdad? Porque ahí hay muchas teorías o se creen de que, bueno, si me quitan el útero y los ovarios, yo no padezco nada. No, recordamos que este tejido, como mencionamos, está fuera de estos órganos. Claro. Entonces hay pacientes que incluso ya vienen en su menopausia, ya no tienen matriz y ovarios, entonces siguen con un dolor exagerado crónico y las llevan a sala de operaciones con un especialista, ¿verdad? Y encuentran tejido endometriosis. Entonces, esta fue
durar desde la primera menstruación, incluso durante la menopausia. No hay algo, obviamente las personas en edad fértil son a veces las más afectadas, las que pues tienen un poquito más de síntomas muchas veces, pero no hay una edad específica que pueda afectar, ¿verdad? Desde, como repito, primera menstruación hasta la menopausia. O sea, no hay, tenemos que estar todas alertas, y si presentamos un dolor crónico en la pelvis, como ya lo ha indicado la doctora, entonces hay que acudir y preguntar qué puede estar sucediendo. ¿Por qué? Porque el dolor, pues yo ya dije, ¿verdad? Nosotros tenemos a veces hasta la mala costumbre de acudir a un analgésico, tomarlo y seguir, ¿verdad? Pero esto puede ir generando, como ya mencionó ella, y ahí yo quisiera que usted adentrara un poquito, qué pasa cuando eso continúa afectando y, por ejemplo, ya afecta el recto. ¿Qué otras enfermedades puede desencadenar? Bueno, por ejemplo, pacientes, como dijo la hermana, ¿verdad? Muchas veces cuando nos acostumbramos a tomar mucho medicamento, han llegado pacientes que se vuelven, hay una adicción a los medicamentos, una adicción, y cada vez es un medicamento más fuerte. Bueno, el ibuprofeno me hizo, empiezo con enanto y me empiezo, entonces eso va en escala, lo cual no es bueno para nuestro cuerpo, ¿verdad? No es bueno para nuestra salud. Y cuando hay afectación, por ejemplo, ya hay una endometriosis, pueden haber sangrados abundantes que puede traer anemia, puede traer después, cuando está muy afectado útero, ovarios, pueden haber quistes de gran tamaño. Cuando la endometriosis afecta a los ovarios, se llaman unos famosos quistes de chocolate, por si por alguien le han dicho por ahí, y quiere decir que si uno tiene eso, hay endometriosis en otro lado, ¿verdad? Muchas veces solo, tiene un quiste, hay que operarlo y ya. No, si alguien te dice que tiene un quiste de chocolate o un endometrioma, como se le llama, quiere decir que hay endometriosis en otros lados. Estos quistes pueden llegar a crecer, pueden crear dolor. Imagínate que una pelota como de un melón puede crecer tanto. Es una complicación que hay un quiste, se puede ese ovario torsionar, quiere decir que de que tan grande que está el quiste, se le puede dar la vuelta y perder ese ovario, ¿verdad? El útero, como mencioné, sangrados abundantes que pueden llevar a la anemia, y luego el recto, que es uno de los órganos, ¿verdad? Gracias, órganos pues delicados, ¿verdad? Que por ahí nosotros, pues todo lo que comemos, ¿verdad? Puede salir. El organismo hace una limpieza. Hace una limpieza, entonces pueden haber obstrucciones intestinales. Entonces, si ese tejido afecta al recto, primero, como mencionamos, puede haber diarrea, que es algo que no mencioné antes, diarrea durante la menstruación abundante, distensión abdominal, estreñimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ese tejido, como el recto es como un tubito, ¿verdad? Entonces, el tejido va apretándolo y cerrándolo. Entonces, hay pacientes, ya hemos visto pacientes así, que se obstruyen, o sea, se tapa ese órgano y hay que llevarle a una emergencia. Ya pues es otra operación, ¿verdad? Hay que cortar esa parte del recto, ¿verdad? No es algo planeado. Entonces todas estas acumulaciones de tejido, ¿verdad? Pueden, la verdad, que causar cada vez más daño a nuestro organismo si no se trata adecuadamente. Doctora, por ejemplo, el cáncer, que es una enfermedad no solo que está ahorita tan en boga, sino que aparte es tan temida, ¿verdad? ¿Puede desencadenarse a causa de este problema? Hay una relación, ¿verdad? Pero las pacientes con endometriosis tienen el 1%, ¿verdad? De posibilidad de desarrollar algún cáncer, ¿verdad? Un cáncer a nivel de la cavidad pélvica, donde estamos ahí oncólogos, ¿verdad? Con nosotros, ginecólogos, oncólogos. Realmente la relación es muy baja, pero, por ejemplo, el cáncer se puede presentar en 1%, es muy bajo, ¿verdad? La relación. Pero, por ejemplo, si la endometriosis afecta el uréter, puede afectar el riñón, puede perderse el riñón. Entonces, realmente no es que se compare, pero es una enfermedad que también hay que tratarla, ¿verdad? Porque muchos pacientes pueden sobrevivir el cáncer, que gracias a Dios, ¿verdad?, pasan por un gran proceso. La endometriosis creo que es otro proceso donde si actuamos rápido podemos mejorar esa calidad de vida. Mucha atención para todas las mamás, ¿verdad? Que tienen niñas en edad que están iniciando con este proceso de menstruar. Yo creo que es muy importante prestar atención, ¿verdad? Porque cuando ya hay muchísimo dolor, y yo conozco casos de esos que incluso se les ha traído de
de México, parches, porque allá hay unos parches, sí, ¿verdad? para el dolor, que ajá. les colocan en el vientre y para que esto les permita continuar. Yo creo que hay que prestar mucha atención y mejor buscar la ayuda. Ustedes están ahora trabajando con esto, ¿es cierto? Sí, hay muchas pacientes, ¿verdad?, que dicen, era que mi hija, y hay que prestar atención, ¿verdad? Porque muchas veces como hijas de Dios, pues debemos de escuchar, ¿verdad? Y somos madres, hay que escuchar a nuestros hijos porque llega un tiempo donde cuando llegan ya a diagnosticarse, dice, yo no le creía a mi hija, ¿verdad? Y las pacientes llegan con una afectación emocional bien cargada. Por eso que esta enfermedad es multidisciplinaria, ¿verdad? No es solo un ginecólogo, sino que tiene que haber una nutricionista, tiene que haber muchas veces una psicóloga o alguien donde pueda, pues, apoyar en ese tema, porque se han roto hasta relaciones entre madres e hijas por lo mismo. Entonces, mucha atención, ¿verdad? Si tu hija, ¿verdad?, tiene muchos dolores, o hay conocidas, ¿verdad?, que uno dice, ay, sí, yo he escuchado que ella, y que le dicen que son ovarios poliquísticos, puede ser que sea otra enfermedad, pero cuando nos informamos, creo que es lo mejor, ¿verdad? Alguien que se informa, que conoce, muchas veces es una enfermedad que hasta se está como nuevamente educando a los médicos, ¿verdad? Yo también como radióloga antes pues encontraba un quiste y así, sino que ahora también es otra visión, ¿verdad? Entonces hay que tener pues mucho cuidado, ¿verdad? Y que sea un tratamiento, ¿verdad? Yo sé que cuando son adolescentes es un poco difícil, pero ya darle hormonas que no son adecuadas, entonces lo mejor es poder llevarla, ¿verdad?, con un pues especialista o con alguien que conozca el tema para que nos ayude a tratar, ¿verdad? Nos ayude a estar con un control para que pueda mejorar esa calidad de vida de la chica adolescente. Como en nuestro medio y en nuestro país también ha tomado mucha relevancia la medicina natural, ¿verdad? Quiero por favor que sí tengamos claro y que la doctora nos oriente, porque podemos caer en manos de alguien que nos diga, no, mire, dele estas agüitas, dele este suplemento. Los suplementos hoy en día son algo que está como que con tanto boom, ¿verdad? Entonces, esto es mejor tratarlo de una forma científica, con un médico, con un especialista, y no atenernos a este tipo de tratamiento, doctora. Sí, mire, hay muchas cosas naturales que yo estoy en pro. Yo me acuerdo que cuando a mí me dolía un poquito, mi mamá, toma tu tecito de perico, ¿verdad? Manzanilla. Manzanilla, que eso está bien, pero ya cuando eso se vuelve como el tratamiento, o cuando ya dependemos, bueno, es porque no te tomaste esto, creo que ahí es donde debemos de prestar mucha atención, ¿verdad? Porque es mejor que alguien tenga un diagnóstico y que sepa, pues esta enfermedad no se cura, pero eso no debe de asustarnos, la verdad. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, primero, y dos, lo que se busca es mejorar la calidad de vida. No puede ser que alguien esté con dolor todo el tiempo. Entonces, eso creo que es donde debemos de prestar atención, ¿verdad? Está muy bien la medicina natural, pero cuando ya eso no, o sea, se vuelve dependiente, o que pensamos que por no tomarlo nos sigamos con el dolor o los síntomas, eso es lo que no es correcto, ¿verdad? Uno también de los síntomas que se me olvidó mencionar al principio es que esta enfermedad es multisistémica, quiere decir que puede afectar muchos órganos, y entre ellos son los nervios, ¿verdad? Hay pacientes que incluso cuando la lesión puede ser nerviosa, que se acumula esa sangre, por decirlo, este tejido. Entonces, ¿qué pasa cuando nos viene? Se inflama. Entonces, por eso es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Inflama todo lo que está alrededor. Hay pacientes que les viene su menstruación y empiezan a cojear, como que fuera un dolor ciático, un dolor. Entonces, todo eso se puede pues diagnosticar con una resonancia magnética. Sabemos que pues los recursos a veces pues es difícil, pero yo creo que no imposible para que alguien pueda saber cuál es el diagnóstico. Puede saber cuál es su diagnóstico, ¿verdad? Claro, porque incluso podría ser que después del mapeo se determine que no es eso, pero es otra cosa. Pero ya tenemos descartado algo que sí, incluso usted habló de la infertilidad, que hoy en día también estamos viendo muchísimos casos de que no logran concebir, ¿verdad? Entonces, alguien que está preparándose para casarse y tiene dentro de sus anhelos tener bebés, creo que tiene que prestarle atención a esto. Así es, si tiene todos los síntomas, creo que es muy importante pues prestar atención, ¿verdad? Porque si podemos como diagnosticarlo antes,
pues es mejor para un tratamiento más próximo. Hemos tenido chicas que pues han quedado, que tienen endometriosis, no han quedado embarazadas, se logran hacer su mapeo, las logran operar, no todo es operación, ¿verdad? O sus adecuados y salen embarazadas. Y creo que es algo que puede cambiar el tiempo. Algo que pues yo quiero comentarles, ¿verdad? Que una paciente, se han hecho estudios que antes de ser diagnosticada pasa entre 6 a 10 años. Hay pacientes que dicen, doctora, he pasado con 10 médicos, todos me dicen que estoy loca porque pues es algo que es una carga emocional bastante fuerte. He tenido pacientes de que, pues doctora, miren, todos los doctores me han dicho que estoy bien, que no tengo nada. Pero ahora tenemos esta herramienta que es el mapeo, ¿verdad? Es el mapeo para endometriosis, para diagnosticarlo. Entonces, cuando los pacientes, imagínense, de pasar de 6 a 10 años de no saber qué tienen, porque no pueden presentar todos los síntomas, tal vez solo es que no puede defecar, que no puede, que sangra con la defecación, que no tiene relación con la menstruación, pues por decirlo así. Pero yo creo que es muy importante que si tú tienes mucho dolor menstrual, que tu familiar tiene dolor menstrual, hay un médico que ha iniciado mucho este movimiento que empezó porque miraba que su hermana tenía unos dolores y nadie le decía nada, ¿verdad? Entonces creo que todos tenemos a alguien cercano, ¿verdad? 1 de cada 10 mujeres padecen endometriosis. Entonces, si alguien, ¿verdad?, que tú conoces cerca, es un dolor incapacitante, como hemos hablado ya varias veces, hemos mencionado, hay infertilidad, hay cada uno de los síntomas, ¿verdad? Es importante que no pasen esos 10 años, 6 años, 7 años sin ser diagnosticada. Y hay pacientes que me dicen, doctora, he gastado lo que usted no tiene idea. He ido con tantos doctores y creo que vale la pena pues poder hacer ese mapeo para endometriosis y pues posteriormente o antes, ¿verdad?, ir con ese ginecólogo o tu ginecólogo de confianza, que pues tú incluso le puedes decir, doctor, no poder tener esta enfermedad. Yo creo que ahorita todos nos estamos educando porque es algo que todos nos tenemos que educar. La evolución, pues la medicina va evolucionando y esta enfermedad no es algo nuevo, la verdad. En otros países el mapeo se lleva haciendo 10 años. En Guatemala este año empezamos, que es algo que pues como estamos orgullosos, ¿verdad? Claro. De que en nuestro país ya no haya pues solo que todas tengan que ir a operación para saber qué es. Entonces yo creo que pues el mapeo es una herramienta que podemos usar y no pasar con tantos médicos, ¿verdad?, para decir que no tienes nada y luego pues ya ser diagnosticada correctamente. Sí, eso es algo tan real, ¿verdad? Que de hecho yo tuve un caso muy cercano, alguien que se hizo cantidad de exámenes, cantidad de procedimientos, la hospitalizaron en hospitales tipo A y le decían que no tenía nada. Incluso alguien llegó a decirle, lo que usted tiene es estrés, y lo que tenía era un cáncer de ovario. Entonces, ¿qué pasa? Que decía la doctora, ahora pues tenemos acceso, la ciencia está aumentando y yo agradezco a Dios por eso. Sí. Yo me alegro cuando veo sus anuncios y digo, qué bendición que estemos evolucionando, que ya no estemos quedando como un país tercermundista en ese sentido, sino que estamos teniendo las herramientas. Sí. Y hermanas, yo creo que podemos nosotras, si somos mujeres diligentes, sabias, seguir haciendo nuestros números, seguir reteniendo, porque hay quienes tienen las posibilidades, ¿verdad? Y pueden ir de una vez a hacerse este tipo de procedimientos, pero otras no. Pero yo sé que todo aquello que se pone en las manos del Señor, Él lo bendice y Él lo prospera. Entonces, no podemos nosotras conformarnos y decir, ay, no, pero es que esto no sé cómo cuánto cuesta y mejor me aguanto, ¿verdad? Sino realmente esforzarnos, hacer lo que nos corresponde y el Señor va a hacer lo que a Él le corresponde. Orando es como el Señor abre puertas. Y también pues hacer un llamado a los esposos, ¿verdad? Porque realmente la doctora habló desde un inicio de un problema incapacitante. Y esto significa que, si bien es cierto, la Biblia habla de que tanto el varón como la mujer tienen que cumplir con su deber conyugal, hay momentos en que definitivamente la mujer va a estar incapacitada. Y ahí se necesita de verdad tener comprensión, tener comunicación y hablar sin tabús, ¿verdad? Porque no quiero creer que todavía haya parejas en donde se tenga que intuir las cosas, sino que abiertamente se pueda comunicar, doctora. Porque realmente una mujer,
con una situación de este tipo en un periodo menstrual, definitivamente no va a estar en capacidad de poder cumplir con su deber conyugal con el esposo. Así es, y más cuando somos mujeres que trabajan, hay hijos, entonces hay pacientes que llegan, ¿verdad?, con su pareja y no, doctor, opérala por favor porque ya no se incapacita cuando le viene la regla. Entonces yo creo que esto de pareja es muy importante, ¿verdad?, porque la mujer se puede sentir muy sola, ¿verdad?, al padecer estos dolores y no tener miedo a comunicarlo, ¿verdad?, porque realmente nuestro país, ¿verdad?, hay diferentes situaciones entre hombres y mujeres, pero yo creo que como mujeres y como hijas de Dios podemos alzar la voz. Entonces, de una forma donde nosotros si necesitamos ayuda hay que pedirla, ¿verdad? Entonces, no es de que aguantate, de que esto viene acá. Incluso hay pacientes que dicen, es que mi abuelita le dolía y a mi mamá también le dolía y entonces yo me tengo que aguantar. No, ¿verdad? Cada vez hay más recursos, hay más conocimiento. Por eso, hermanita, usted infórmese, de verdad. Es muy importante que nos informemos para evitar que pueda ocurrir algo, pues, en el futuro que no sea correcto, ¿cómo es lo que la palabra que estoy buscando? Algo que sea peor, ¿verdad? Un diagnóstico algo que no se diagnosticó a tiempo, llegar a una operación que se pudo haber prevenido. Eso es lo que yo quiero transmitirle hoy. Entonces, si como mujer estamos pasando por esto, que podamos comunicar a nuestra pareja, tal vez no tenemos una pareja, pero está nuestra mamá, alguien cercano a nuestra familia, ¿verdad? O como chicas, ¿verdad? Estamos nosotras mismas. Sí, porque es que uno tiene que saber. Miren, el cuerpo da señales, el cuerpo da señales y usted habló de un tema que otro día la vamos a invitar para que nos ayude con esto y es el uso desmedido de los medicamentos que no son controlados y que vamos a la farmacia y los compramos y nos lo tomamos y resulta que después el cuerpo ya no reconoce eso y entonces otro. Pero nosotras escuchemos a nuestro cuerpo. Si hay algo que está persistentemente ahí, insistamos. A mí me pasó en una ocasión, yo fui con mi ginecóloga, le manifesté que tenía un problema, ella me hizo un ultrasonido y luego yo seguía igual y regresé, le dije, doctora, perdone, pero esto sigue y me sigue doliendo más. Entonces ella dijo, bueno, vamos a hacer otro tipo de examen y la más sorprendida fue ella porque tenía yo ya un pólipo de un tamaño considerable y me dijo, mire, mejor si se puede quedar de una vez, ¿verdad? Para mañana temprano, pues, empezar a prepararla y mañana temprano quitarlo. Esto se va a patología y ya son situaciones que a uno lo alarman, ¿verdad? Y se puede llegar a preocupar, pero pongámosle atención al cuerpo. Cuando el cuerpo, si en algún momento la cabeza nos duele, tal vez es por falta de agua, bebamos. Por eso estos programas, doctora, yo los amo de verdad, porque es que es la forma de poder contribuir con nuestra bendita iglesia, con nuestros hermanos, nuestras hermanas y poder ayudar. Pero si ya el dolor persiste, ya tengo que ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y no solo acallar eso que mi cuerpo está manifestando, sino atenderlo. Yo quisiera que usted nos dijera, ustedes están en redes, para que la gente busque información y ya pueda comunicarse con ustedes y tener ese acceso a la información inicial. Con gusto. Antes de eso, hermana, algo que también quería recalcar es que la alimentación es muy importante, ¿verdad? Todo lo que nosotros comemos que nos puede inflamar a una paciente con endometriosis inflama más. Entonces, como mencionaba antes, no solo es de que me quiten y todo, sino que es importante ver si yo digo, bueno, a veces tal vez como esto y me siento mejor, es como usted dice, ¿verdad? Uno tiene que escucharse, ¿verdad? Entonces, todo esto de las dietas es muy importante, no es una dieta estricta que uno tiene que hacer, sino que conocer, ¿verdad?, qué es su enfermedad para poder tratarla, ¿verdad? Entonces, el año pasado se formó un grupo, ¿verdad?, que se llama EndoGT, ¿verdad? Es un grupo multidisciplinario que tenemos nutricionistas, radiólogos, ginecólogos, expertos en mínima invasión. Se dice que es las operaciones que se realiza para este tipo, porque es importante saber que no cualquier médico, y no es de menospreciar, es como yo no puedo hacer una operación, ¿verdad? Claro. O sea, cada quien tiene su especialidad, entonces no es cualquier médico que te pueda operar. Hay, como le mencionaba, ginecólogo, oncólogo,
Hay cirujanos torácicos, ¿verdad? Porque si hay una presentación de una enfermedad que afecta al tórax, y los radiólogos, ¿verdad? Que sabemos el mapeo de endometriosis, también hay ginecóloga que lo hace, entonces especializada. Entonces es un grupo que se llama Grupo EndoGT. Nos pueden buscar en Facebook, en redes sociales, en Instagram, es donde pues está más fuerte la información. Puedes incluso buscar información. Yo también estoy, ¿verdad? Con mi nombre, ¿verdad? Doctora Lucía Galdames, ahí también puedes buscar información. Y hay varios teléfonos, ¿verdad? Entonces ustedes comuníquense de verdad. Lo importante es que las personas conozcan, ¿verdad? Para una mejoría. A veces hay todo esto de que pues yo tengo y me quiero operar. No, ¿verdad? Sino que es algo paso a paso. Porque lamentablemente hay muchas pacientes, ¿verdad? Y he tenido familiares que me dicen, mira, dicen que me tienen que operar mañana. Y yo, no, un momento, vamos a ver todo, y resulta que solo era sigue tu dieta normal o cosas así, ¿verdad? Entonces, sí, como hijas de Dios tenemos que estar atentas también como hijos de Dios, ¿verdad? Como dijo la hermana, no es solo para mujeres, estar con esa fe del Señor, la sabiduría. Bueno, yo me voy a informar, yo voy a ir con este doctor que es especialista para que podamos iniciar el proceso, por decirlo. Entonces, cualquier duda que tengan, de verdad, escriban, infórmense, como les dijo, tenemos la bendición ahora de las redes sociales, hay que ser sabios también en utilizarlo, claro, ¿verdad? En el tiempo que pasamos, pero está el grupo EndoGT, se llama, en Guatemala es el grupo que les digo, y pues pueden igual comunicarse a todas las redes, Instagram, Facebook, que es donde más está pues fuerte la información. Sí, y doctora Lucía Galdames, aparece DRA o doctora como tal. No, DRA Lucía Galdames. Ok, vamos a ponerlo en la información cuando se transmita este programa en las redes. Y algo que es bien importante y sí quiero recalcar es lo que usted mencionaba, cuando algo nos inflame. Nosotros ya sabemos, por decir algo, yo voy a comer hoy, mencionemos un pan dulce, ¿verdad? Que me encanta, pero yo sé que eso después me va a crear un problema. Eso es un signo o un síntoma de que no me cayó bien y que está inflamando algo. Uh-huh. Vayamos eliminando eso de nuestro cuerpo. Que me encanta un atol de elote y en realidad el atol de elote me causa mucha regurgitación, empiezo a sentirme mal. Eso significa que me está inflamando. Eliminémoslo o tomémonos un poquito, sí, ¿verdad? No nos tomemos un vaso completo y menos 2. A veces el chile, que es algo que es tan común en nuestro medio, ¿verdad? Pero es tan irritante y sobre todo hay cierto tipo de picante que genera más problema. Entonces, por favor, pongámosle atención a nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Así yo no voy a venir al templo de acá del IMSS Central a tirarle un vaso de café o a ponerle unas rayas no, ¿por qué? Porque lo respeto. Entonces yo creo que tenemos que respetar también este templo que es nuestro cuerpo, atenderlo, escucharlo y cuidarlo. Doctora, quiero agradecer en todo lo que cabe el que nos haya acompañado en este programa. Y quiero pedirle también, por favor, que ore por las mujeres. Hay muchas mujeres que están padeciendo, que han llegado a un punto en el que se sienten abandonadas, solas, pero yo quiero que hoy oremos y le pidamos al Señor que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos recuerde lo que está escrito en su palabra y que es real, ¿verdad? Él está por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién en contra de nosotras? Entonces, sin importar edad, sin importar capacidad económica, todas dependemos del Señor. Así es, quiero darle el privilegio para que oremos. Gracias, hermana. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, donde está este medio de comunicación, donde si hay alguien hoy, Señor, que está escuchando este programa y que sienta esa necesidad, se siente identificada, Señor, hoy yo te pido que tú le recuerdes que tú estás con ella. Señor, todas aquellas pacientes, esas mujeres, Señor, que están con esta enfermedad, que se sienten solas, abandonadas, que nadie las escucha, Señor, que hoy tú les puedas recordar que tú estás con ellas, que ellas son esa niña de tus ojos, Señor, que
puedan recordar, Señor, y que puedan sentirse amadas por ti. Señor, hoy da sabiduría. Te pido que tú puedas dar esa inteligencia para que puedan tomar decisiones correctas, Señor, para su salud. Esas decisiones, ir con esos médicos, que tú los guíes, que tú las guíes, Señor. Si hay padres de familia, que tú puedas guiar con sabiduría, Señor Jesús, para que puedan tomar las decisiones correctas, Señor, y poder cuidar ese templo que tú nos has dado, Señor, que podamos ser diligentes. Así que, Señor, hoy te pongo en tus manos cada una de aquellas que nos está escuchando el día de hoy, aquellas que están siendo afectadas por esta y por alguna otra enfermedad, Señor, y que tú les recuerdes que tú eres su pastor, Señor, y que si contigo estamos, nada nos faltará. Y te doy gracias por este tiempo, Señor, que ha sido de bendición para mí y sé que para muchas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queremos bendecir sus vidas y recordarles la palabra que está en 3 de Juan. El Señor desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Gracias Amén. Por su sintonía. Recuerde EndoGT en Instagram, y si no, usted llame acá al número de la radio 2424-9949, y la doctora Galdame nos va a dejar su número para que usted, o el número de la clínica, para que puedan comunicarse y pues ya hacer las preguntas en cuanto a horarios, costos y demás. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención, doctora. Esta siempre es su casa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Siempre será bienvenida. Gracias. Gabriel, gracias por estar atentos siempre y en los controles. Y bueno, nos despedimos y será hasta el próximo lunes. Bendiciones. Nos vemos. Hemos presentado Salud Integral. Cuando aprendemos el funcionamiento de nuestro espíritu, alma y cuerpo y obedecemos el consejo médico y bíblico, es posible tener una salud integral. Gracias por su sintonía. Salud Integral.